hemos querido pues dividir en dos partes esta, este tema el día de hoy. Uno es, mi esposa va a referirse a los padres y yo, o sea, como en el dicho es la parte que dice el palo y yo hablo de las astillas. Como las mujeres hablan un poquito más, entonces yo voy a dejar que mi esposa, y como yo hablo más poco que ella, voy a dejar que ella sea la que comience con el tema y bueno, si hay que compartir alguna parte de lo que ella va diciendo, entonces algún aporte, pues ahí vamos a estar pendientes. Y bueno, una bendición estar aquí con mi esposa y con la Iglesia del Señor en Britalia también. Bueno, Dios les bendiga. Un saludo muy grande, muy especial para nuestra amada iglesia aquí en Italia. Un saludo muy especial para nuestro pastor, para su esposa, sus hijos, una familia que nosotros queremos y estimamos mucho hace mucho tiempo, muy especial para nosotros, siempre amigos, y también para nuestros hermanos de la iglesia, cada uno de los departamentos, de los comités, sus servidores, el hermano Carlos, bueno, su esposa. Hay tantos hermanos tan especiales allí en la iglesia de Italia. Lástima que solo vemos cuadritos y en Face, que siempre en Face a veces pues uno no sabe lo que está sucediendo. Cuando uno está en el templo, pues uno observa reacciones, pero realmente uno dice, bueno, la virtualidad es una bendición y hay que tomarlo como tal, pero realmente nunca será igual a lo que es todo lo que son estas impresiones y sentires cuando estamos en el templo, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, porque Dios sabe por qué permite cada situación, cada momento y toda esta época. Bien, hermanos, agradeciendo por la invitación y este lema que tienen de tal palo, tal astilla. Ayer casualmente estábamos en una charla con unos hermanos en una iglesia y una de las preguntas que surgía era ¿por qué, sabiendo que hay hijos que se levantan en hogares cristianos, a veces comienzan a tener las características que comienzan a tener? Entonces, uno se encuentra con padres que tienen sentimientos de culpa porque de pronto sienten que no han hecho bien la tarea. Y a veces nosotros pensamos que hay una fórmula mágica de A más B igual C, ¿no? Entonces, de tal padre se va a producir tal hijo. Y claro que no podemos desconocer todo el efecto y que obviamente pues sí se debería de cumplir con algunas características, pero uno ve cuando hay un palo, una astillita es una pequeña porción de un palo. Y de un palo hay algunas partes que son más saludables y hay otras que de pronto no lo son tanto y es de un mismo palo. Entonces, hay un texto en la palabra, me gusta mucho, que está en Proverbios en el capítulo 4, cuando habla sobre los beneficios de la sabiduría, que dice, estad atentos para que conozcáis cordura, ¿no? Es como un llamado. Y luego dice en el 3, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Si de pronto miráramos, hay un llamado y es que como hijos, que todos los que estamos acá somos hijos, que podamos adquirir sabiduría, aún teniendo nuestros hijos, nuestra propia familia. El padre de familia siempre está interesado en que se pueda adquirir sabiduría. Pero tendríamos que hablar sobre, y es bueno, como hacer diagnósticos de cómo funcionamos nosotros como padres de familia. Yo sé que cada uno de nosotros en algún momento nos habremos preguntado qué tipo de padres somos nosotros. Y cuando uno mira la palabra, hay un tipo de padre que uno encuentra que es el padre del hijo pródigo,
y que no solamente, no dice el padre del hijo pródigo, pero el padre del hijo pródigo no era solamente padre del hijo pródigo, sino que también tenía otro hijo. Eran dos hijos que habían allí, habían dos tipos de hijos, que son los que, bueno, Vilda hablará en un rato, pero cuando hablamos sobre padres, uno mira que a nivel tradicional se han encontrado clasificaciones sobre lo que es los padres, y en ese momento quisiera rápidamente que habláramos sobre 4 tipos de padres. Hablemos sobre lo que es el padre que es autoritario. Yo creo que todos los que estamos acá nos hemos preguntado si somos buenos padres o no somos buenos padres, si hemos hecho bien la tarea o no, pero pues miremos de pronto dentro de estos tópicos. Somos padres autoritarios. ¿Cuál es el padre autoritario? Es aquel padre que utiliza un poco lo que es la aversión, lo que es un poco la agresividad, el que dice yo digo y punto, ejerce un control sobre lo que son sus hijos, marca expectativas, marca unas normas muy exigentes y quiere resultados que son fuertes en sus hijos. Se observa de pronto que son poco afectuosos, que son reacios y poco flexibles, y de pronto lo que comienza a obtenerse son hijos que no son tan sumisos, que son sumisos porque ellos aprenden rápidamente a obedecer. El problema es que cuando nos formamos en hogares que han sido muy autoritarios y que eran los antiguos, sobre todo los antiguos, y que muchos aprendieron ese modelo y creen que es el correcto, la imposición, no se habla, es que yo mando, yo tengo el poder, usted tiene que sujetarse. Son niños que se van formando inseguros, dependientes, que van desarrollando ansiedad, que van desarrollando estrés y que necesitan siempre que les estén diciendo cómo es que tienen que funcionar. Ese es como más o menos un prototipo de lo que sale de unos padres que son autoritarios, ¿verdad? Están también los padres que son negligentes, son aquellos que teniendo que hacer lo que tienen que hacer, son padres que son ausentes en la crianza de sus hijos, dedican poco tiempo. El negligente es el que sabiendo lo que hay que hacer no lo hace. Yo no tengo tiempo, sí, yo soy el padre, vete para tu cuarto, sí, después arreglamos. Y su vida, llamémosla así, su casa está en desorden. La tendencia es que hay muy poca disciplina, escasamente 0 disciplina, no hay un apoyo emocional porque no hay tiempo para eso. Entonces son padres que le dejan la responsabilidad a la iglesia, al pastor, encuentra a quien echarle la culpa, en el colegio es que no hacen y siempre encontrará responsables. Esos son los padres que son negligentes. De aquí que se forman, pues, hijos que son impulsivos, que no respetan las normas, no se involucran, son poco empáticos porque no aprendieron a socializar. Ese es el hijo producto de un negligente. Existe el tipo, de padres que son permisivos, diferente al negligente. Perdón. El padre permisivo es aquel que, como dice su palabra, todo se lo permite. Es miedoso. Le cuesta trabajo dar una instrucción a la casa porque es un padre que se siente débil y que quisiera en este momento que lo nombráramos. Hoy por hoy estamos en una época que es la época mileniaria. En esta época mileniaria hay una generación que es esa generación Z de los hijos que son los hijos Nini. Yo no sé si usted los ha escuchado, de pronto Vilda hablará algo de eso, que son los hijos Nini, que son los que ni estudian ni trabajan. ¿Cuáles son esos hijos que ni estudian ni trabajan? Vienen de padres que no exigían, que no estaban allí para poner una norma que fuese fuerte, que todo lo permitían, y como de pronto vienen de hogares donde fueron muy exigentes con ellos, entonces dicen, no, yo no voy a hacer lo mismo que hicieron mis padres conmigo. Entonces yo comienzo a ser muy tolerante, pero de alguna manera, si nosotros observamos, eso sí se convierte en un tipo de maltrato. De la misma
intensidad podríamos decir que el padre que es autocrático, porque uno peca por exceso y el otro peca por no hacer absolutamente nada. Entonces son padres que son permisivos, que todo le permite al hijo y que obviamente se van desarrollando hijos que van a tener también una baja tolerancia a la frustración, porque cuando tenga que enfrentarse a situaciones donde tiene que tomar decisiones, no va a ser capaz de hacerlo. Y hay un estado ideal que casi siempre se habla mucho y son estos hogares que son padres democráticos. Entonces se habla sobre estados ideales. ¿Cuál sería un estado ideal de padre democrático? El padre democrático es el que da afecto, es el que pone unas normas en la casa, el que es claro con las exigencias que hay allí, el que está abierto al diálogo. Hoy por hoy se habla mucho sobre crianza positiva, que es el que facilita la comunicación, que permite que venga un hijo y acuda a sus padres y llamémoslo así, ellos también puedan presentar cuáles son sus exigencias, llamémoslo así. Pero hay algo que yo quisiera en este momento de pronto, que no sé, que yo creo que aquí se rompe un poquito. Esto que estoy hablando son de pronto prototipos que usted los va a encontrar en la literatura científica, en la literatura psicológica, pero hay un prototipo de autoridad y es el prototipo, yo no diría democrática, porque es que en la democrática diría, ¿cuál es el estado ideal? Hay amor, hay normas, hay protección, hay como un poquito de todo, ¿no? Pero también, entonces uno diría, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Entonces, ¿por qué no hablamos de un prototipo de padre que es la autoridad teocrática? Una autoridad que es Dios el que dirige nuestra casa. Es el padre que primero en él hay el temor de Dios y de lo que él tiene, eso es lo que le va a impartir a sus hijos. Cuando uno mira al hijo pródigo, uno diría, este padre por excelencia, alguno dirá, uy, no, yo hubiera sido el padre del hijo pródigo, yo le meto su correazo y le digo, usted de aquí no sale, usted hágame el favor y se queda acá, ¿cuál herencia ni cuál nada? Yo fui el que trabajé, yo fui el que hice, o el padre que de pronto iba a ir a buscarlo, donde iba a estar con exceso de protección. No, uno ve acá un padre que es un padre que ama a su hijo, que lo escucha y que él confía también en lo que él le ha enseñado. Él hubiese querido evitarle todo el dolor, que seguramente él lo sabía, que iba a pasar el hijo pródigo. Pero dentro de lo que era su disciplina, de lo que era su formación, era un padre que sabía, aquí estaré yo abierto para escucharlo, para abrir mis brazos cuando el momento, porque él regresará. Y es la confianza de que el trabajo que yo he hecho tendrá que ejercer algún resultado, claro que sí. Y cuando este hijo pródigo viene, ya después de que pasa por su situación difícil, no es el padre que le dice, ah, sí ve, se lo dije, allá lo veo arrugado y lo voy a disciplinar por haber hecho, porque él venía más que disciplinado. Era víctima de sus malas decisiones, pero aún sabiendo que este hijo venía arrepentido, no fue la actitud de, a ver, lo voy a escuchar qué es lo que tiene para decir, sino antes de que este hijo hubiese llegado, ¿qué sucedió? Había un padre que corrió a los brazos de su hijo y lo abrazó. El efecto de hacer sentir protegido y amado a un hijo que venía sediento de afecto y de una situación muy difícil. Y cuando hay un segundo hijo que viene a hacer una serie de reclamaciones, ¿qué es lo que hace este padre? Lo escucha y le expresa, explicándole cuál era la situación. No había una imposición, no había una no me importa, negligencia, no me importa, pues ya sí, yo tengo tantas cosas que hacer, estoy tan ocupado que ahí en el camino se irán cuadrando las cosas. Tampoco fue el padre permisivo porque había algo que estaba indicado allí. ¿Por qué hablar de esta autocracia?
Porque sobre todas las cosas, hermanos, nosotros no estamos siendo gobernados por una psicología que nos da el mundo. Nosotros sabemos que independientemente de los errores que como padres nosotros hayamos cometido, sabemos que Dios nos ayuda, que Dios es el Padre por excelencia, que Dios es misericordioso y que Dios nos está ayudando en esta tarea, porque todos los que estamos aquí, ninguno venía con un manual debajo del brazo diciéndonos, así es que se es padre. Cada uno de tus hijos tiene unas características de personalidad diferentes. Seguramente cada hijo habrá tenido la necesidad de una disciplina completamente diferente. Algunos se les tuvo que apretar más, otros menos, pero de alguna manera cada hijo es un resultado de un milagro. Que si habláramos sobre ese palo, la esencia de ese palo, qué bueno que pueda decir de ese palo tal astilla, esa astilla venga de una esencia marcada de un padre que está marcado completa y esencialmente por el Señor. Ahí sí podríamos decir de que se van a obtener excelentes resultados. Bueno, mi amado esposo. Un poquito. Esta hermana hoy está hablando muy poquito. Bueno, mis hermanos, interesante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los padres, con el palo de ese árbol, ¿sí? De donde salimos todos. Esta mañana estaba escuchando un videíto que me llamó la atención en una fila se encontró un muchacho con un señor, con otro ya anciano, veterano, y lo saludó y le dijo, profesor, qué bueno saludarlo, como después de 20 años no veía a ese profesor, y él le dice, profesor, mucho gusto. En una fila, en un banco se encontraron, y él le dice, yo no te recuerdo, ¿quién eres? Digo, no, yo fui estudiante suyo en el bachillerato. Entonces comenzaron a hablar un poquito ahí en la fila, y le dijo, la verdad no te recuerdo. Y le dijo, sí, profesor, resulta que con usted viví una experiencia, y es que cuando yo estábamos alguna vez en una clase, yo me robé un reloj de un compañero. Y usted, profesor, entonces hizo la pregunta, ¿quién tiene el reloj? Porque se ha desaparecido un reloj. Y nadie dio razón, nadie dijo nada. Entonces usted cerró la puerta, nos hizo poner a todos de pie y nos hizo cerrar los ojos. Dijo, todos de pie, y voy a pasar, cierran todos los ojos, nadie puede abrirlos, y voy a pasar por cada una de las filas requisándolos. Entonces él comenzó a pasar por todas las filas y todo el mundo con los ojos cerrados, él es pendiente, y llegó donde este muchacho que estaba en la fila en ese momento con él, y dijo, y yo tenía el reloj, profesor, y usted lo sacó de mi bolsillo y siguió, y aunque no había terminado de requisar a todos, siguió requisando a todos hasta que terminó de requisarlos a todos, y cuando ya terminó de requisar todo el grupo, entonces dijo, ya pueden abrir los ojos. Y nunca más, nunca dijo nada, simplemente le pasó el reloj a la persona que había denunciado la pérdida, al dueño del reloj, y dijo, y le dijo ahí en la fila, le dijo, bueno, yo sí recuerdo el evento, le dijo el profe, pero no recordaba quién era. Le dijo, ¿y ahora qué estás haciendo? Y lo sorprendente es que el muchacho le dijo, ahora yo soy profesor también. Digo, yo soy profesor, o sea, de tal palo, tal astilla, ¿no? Ahora yo soy profesor también. Mire, y le dije, ¿y por qué escogiste ser profesor? Y dijo, yo escogí ser profesor desde ese día que usted me sacó el reloj que yo me había robado de mi bolsillo, y cuando todos abrimos los ojos, yo dije, si esto es un profesor que le ayuda, si esto es ser profesor, porque usted ese día me levantó mi dignidad, y desde ese día decidí ser docente y ayudarle a las personas a levantar su dignidad. Me llamó la atención, ¿no? Ese ejemplo, esa anécdota,
Y bueno, yo quiero entonces dirigirme a hablar desde el punto de vista bíblico. Mi esposa, pues ella me va a ayudar ahí a mirar y a revisar cada uno de los aspectos. Desde el punto de vista bíblico he sacado varios tipos de hijos, basado en el libro de Proverbios y en otros libros, porque el libro de Proverbios es muy rico en información sobre la familia, todos sabemos. Nos habla el primer hijo que habla ahí en el libro de Proverbios. Bueno, antes quiero leer este versículo que me llama la atención y es relacionado con Jesús, Jesús como Dios y Jesús como hombre. Mire que en San Juan 5:19, alguna vez analizando me llamó la atención, en San Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y esta última frase me llama la atención, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aunque se refiere a la divinidad de Jesús y a su humanidad, pero mire lo que dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí entonces hay una referencia a ese dicho de que de tal palo tal astilla. El primer hijo que quiero que miremos es, ustedes lo han visto ahí en Proverbios, es el hijo consentido. ¿Sí recuerdan el pasaje que habla del hijo consentido? Tenemos, ahí nos dice la palabra de Dios, allá también nos habla que el hijo consentido, ¿qué pasa? Un hijo consentido. ¿Qué podríamos decir ahí del hijo consentido? Ese es uno de los hijos que aparecen. Yo recuerdo en una ocasión de haber vivido una experiencia de un niño que siendo un niño como de 4 o 5 años, a sus padres y fue un momento bien difícil, bien terrible. El niño eso gritaba, eso lloraba, eso mandaba patadas y dice que el hijo consentido avergonzará a su madre o a sus padres. Eso tiene que ver también como con la permisividad, falta de autoridad de los padres. Sí, casualmente estaba pensando eso, lo que decíamos ahora, ¿no? Un hijo que es proveniente de un padre que es sobreprotector, que por tratar de que su hijo esté muy bien, lo que hace es exceder en exceso y le da más. Inclusive hay un síndrome que se llama los padres canguro, que sobreprotegen tanto a sus hijos porque están dentro de la bolsita, que cuando sus hijos salen están deformados. ¿Por qué? Porque creen que todo lo exigen, lo que hablamos ahorita sobre los niños, los hijos de generación ninis, que creen que todo lo merecen, que para qué luchar, para qué esforzarse, siempre va a tener un padre que me provea lo que yo necesito, ¿no? Por eso la referencia bíblica está en Proverbios 29:15, donde dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, mire que ahí no dice solamente el niño, sino el muchacho. O sea que se puede ser consentido hasta, no solamente en una etapa de los 4, los 5 años, 6, sino que hasta llegar inclusive a la adolescencia, ¿no? Dicen, más el muchacho consentido avergonzará a su madre. Así que esto es muy importante, tener en cuenta, unir la clase de padres y las clases de hijos para nosotros saber cómo podemos realizar, llevar la crianza de nuestros hijos. Yo tuve una experiencia con mi niño, no sé si alguna vez la conté. Tenemos un hijo único que también podría llegar a ser consentido si no se cría de la manera correcta.
Y yo recuerdo cuando él tenía como 4 años o 5, quiso hacerme una pataleta, ¿no? Una ocasión, una pataleta, y yo fui firme. ¿Sí? Yo creo que fui con la mirada solamente, le dije, no te permito eso, Miguel Ángel. Entonces él como que, y lo miré así, con una mirada firme, y él ahí mismo como que se calmó y se dio cuenta que no podía hacerme una pataleta. O sea que es muy importante esa parte de tener en cuenta para que nuestros niños no sean esa clase de niños. El otro niño que nos habla ahí es el niño, el hijo, o el hijo más bien, el hijo rebelde. Ese hijo rebelde ya no lo encontramos en Proverbios, sino en algunos ejemplos de la Biblia. Por ejemplo, Jesús con respecto al pueblo de Israel dice, crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Entonces tenemos otra característica, otra clase de hijos, y son los hijos rebeldes. Hijos que en su rebeldía entonces no quieren obedecer. La Biblia nos habla también que se presentarían en esta época hijos desobedientes, hijos que no, ustedes saben que la obediencia no es un valor que se enseñe en los colegios. La obediencia es un valor cristiano, es un valor que se ha ido perdiendo en los colegios. Antes a los niños se les dice que en aras del desarrollo de la libre personalidad no se la pueden dejar dedicar de sus padres ni de nadie, ¿sí? Ahí es donde está entonces el tema de estos hijos rebeldes. Yo no sé, el hijo rebelde podría depender de que o es una etapa normal de la vida de un joven, de un niño, de un adolescente. Siempre en el hombre, y aún marcado desde la infancia, habrá la tendencia a rebelarse contra la norma. Es que si nosotros miramos aún viejitos como estamos, a nosotros no nos gustan las normas, a nadie le gusta que le impongan cosas. Pero ¿cómo podemos nosotros crecer y obtener cosas? A través de la sujeción a la norma, es la única forma. Entonces, aún desde el niño, sino que esto se marca más en una época de la infancia, que es cuando él va aprendiendo que todo lo que se obtiene es a raíz de la buena obediencia, y cuando se llega a la adolescencia, que es la época que significa adolecer, porque ni es niño ni es adulto, entonces él quiere sentirse adulto con derechos, pero también él quiere sentirse el niño. Entonces es la época donde quiere mostrar que es capaz de manejar la norma, pero como, la norma no se... La norma, por más grande que esté, la norma lo sigue todavía cimentando, y que no puede pasar encima de ella. Y ahí es donde los padres cometen este error de permitir, bueno, ya está grande, haga lo que quiera, y resulta que no. Todos necesitamos una norma. Usted vaya por la calle y un semáforo es una norma. Y si yo dijera, pues todos vamos a hacer lo que queramos, pasémonos todos los semáforos, nos estrellaríamos. Para que la sociedad funcione bien, necesita las normas, para que nosotros podamos tener paz y tranquilidad en un hogar, en un colegio. Siempre van a haber manuales de convivencia, reglamentos. ¿Por qué? Porque son formas de mostrarnos cómo nuestras conductas deben ser mediadoras. ¿Qué tal si yo no tuviese una norma y yo de pronto acá a mi esposo, no, yo en este momento tengo ganas de meterle un puñetazo, por ejemplo? No, hay una norma que me está marcando y delimitando, entonces necesitamos ser autorregulados por esa norma. Muy bien, entonces ya tenemos el hijo consentido y tenemos el hijo rebelde. Vamos a mirar otro que se habla mucho en el libro de Proverbios, y es el hijo necio. Claro, está muy ligado también con el tema de la rebeldía. Dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, dice en el libro de Proverbios. Y miren el hijo necio, y mire lo que produce. Hay varios pasajes en Proverbios, hay varios proverbios que nos hablan del hijo necio. ¿Qué produce? Dice que el hijo necio en Proverbios 10:1 dice que es tristeza de su madre. O sea, el hijo necio produce tristeza. Segundo, el hijo necio también dice que el hijo necio
El hijo necio menosprecia a su madre. Eso está en Proverbios capítulo 15, verso 20. Entonces, produce tristeza. Segundo, el hijo necio menosprecia. Tercero, el necio también dice que el hijo necio es pesadumbre para su padre. El hijo necio, entonces que es pesadumbre. Y por último nos dice que el hijo necio produce amargura. ¿Sí? El hijo necio produce amargura. Entonces, mire las 4 cosas que genera y produce un hijo necio. Primero, tristeza. Segundo, es un hijo que menosprecia. Tercero, es un hijo que produce pesadumbre. Cuarto, amargura. Y por último, también nos dice en Proverbios que produce dolor. Entonces, mire lo que genera un hijo que es necio. Un hijo que no escucha, un hijo que no tiene en cuenta las orientaciones de sus padres, los consejos de la mamá, del papá, las enseñanzas que les da. Ese hijo, ¿qué va a producir? Pues ese hijo lo que va a generar es tristeza. Ese hijo con su comportamiento, ese hijo va a menospreciar, dice no, pero no va a honrar a sus padres como dice la palabra. Es un hijo que entonces al final va a generar amargura y va a generar dolor. Esa es otra característica de hijos, otra clase de hijos que hay. Vamos a escuchar entonces a Edith que nos diga algo. ¿Qué opinas de esa clase de hijo, el hijo necio? Sí, el hijo necio es el que, conociendo la norma, no la obedece. Entonces, un hijo necio es el que solamente por necedad, valga la redundancia, por necedad, por no acatar, por no hacer, de alguna manera lo que está haciendo es desafiando. Y ahí es donde el padre de familia debe de llegar a que esa norma sí se cumpla, y no de pronto dejarla pasar, no, ya no seamos tan exagerados, pasemos esto, no, sino que seamos firmes con las normas que tenemos nosotros en nuestro hogar. Me llamó la atención, entonces ya hemos visto, está el hijo consentido, está el hijo rebelde, tenemos al hijo necio y hay otro hijo que me llama la atención y que se llama aquí en Proverbios 13, dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, más el burlador. Habla del hijo burlador, dice, no escucha las reprensiones. Ese es un hijo burlador. Hay hijos que cuando los padres les hablan, se burlan de sus padres. Toman ligeramente lo que los padres les dicen. Y por allá en su mente están diciendo, no, es que esta cuchita está desactualizada. Eso no sabe yo. Y entonces se burlan de las cosas, de los consejos. Es que mi mamá, mi papá, ellos son anticuados, nosotros pertenecemos a otra generación y la tendencia normalmente es a no escuchar. Dice que el burlador no escucha las reprensiones, los llamados de atención. Siempre esa es una actitud de un hijo, como lo expresa ahí Salomón, un hijo burlador. Tenemos otra clase de hijo y es el hijo. Me llamó la atención que aparece este hijo ahí en el libro de Proverbios, y este hijo es un hijo que roba, dice. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Eso está en Proverbios 19:26. Dice que es un hijo ladrón o un hijo que roba. Ustedes saben que hay tendencia en los niños a veces cuando están pequeños, ¿no? Cuando se encuentran por ahí cositas, monedas, o a veces los niños pueden llegar, cuando comienzan su época escolar, llegan con jugueticos del colegio, de la escuela, y hay padres que dicen, no, hijo, sigue trayendo, ¿no? O no les preguntan nada, ¿por qué? ¿Usted de dónde sacó eso? Esos niños, entonces, si no se les orienta, si no se les pregunta, si no se les reprende, se llama la atención, se averigua, se va a la escuela,
¿Qué es lo que está pasando? ¿Usted dónde sacó eso? Pues ese niño más adelante va a ser un niño como este que dice aquí la palabra de Dios, que se convierte en un niño que roba y va a ser un hijo que roba. Y no solamente lo podemos que mirar en el aspecto de robar cosas, sino que pueden haber hijos que le roban a sus hijos, a sus padres, le roban la tranquilidad, le roban la salud a sus padres, porque esos hijos que se van, por ejemplo, ya cuando son adolescentes y se van a fiestas y no obedecen, no cumplen normas, no cumplen horarios, pasan las noches, un día, 2 días por fuera de la casa, pues ustedes mismos sabrán lo difícil que es para un padre de familia saber que su hijo está en la calle toda una noche, el padre sin dormir, sabiendo dónde está ese muchacho, qué pasaría, qué estará haciendo, le está robando a ese padre de familia la tranquilidad, le está robando su paz. Entonces mire hasta dónde puede trascender esa clase de hijo. ¿Qué opinas de...? Sí, inclusive estaba pensando, no hay una cosa más bonita que un padre de familia que sienta ese orgullo de ese hijo, porque más que quitarle de alguna manera, sin que un padre de familia le esté pidiendo, le está dando, ¿cómo le propicia? Le propicia bendiciones, saber que ese hijito está pendiente de su padre, es atento, es obediente, es dador, hace favores, colabora, consciente ese padre y tiene una actitud de agradecimiento, ¿no? Como algo muy contrario a lo que es el hijo que roba. Así es. Entonces, miren, mis amados hermanos de la iglesia en Britalia, esta clase de hijos, ya vimos clases de padres, que son esos padres autoritarios, negligentes, demócratas, permisivos, y que la invitación es que seamos un hogar con padres teocráticos. Pero estamos mirando también la clase de hijos, hijos consentidos. Estamos en la parte negativa, hijos rebeldes, hijos necios, hijos burladores, hijos que le roban a sus padres la tranquilidad, la salud por su comportamiento. Y también Edith estaba citando la parábola del hijo pródigo, hijos perdidos, porque pródigo quiere decir perdido. Hijos y tenemos una cantidad de muchachos perdidos ahora, adolescentes que no saben qué quieren con su vida, ¿no? Mira, por ejemplo, algo que queríamos marcar también, en esta época de confinamiento lo que uno encuentra es que cada uno está dando fruto del tipo de padre o el tipo de hijo que es. Porque, por ejemplo, padres, la Biblia cuando hace énfasis y que cierra mucho ese hijo negativo, el hijo que es grosero, el hijo que es contestón, el hijo que maltrata, que minimiza a sus padres. Mira que el primer mandamiento con promesa casualmente nos dice la Biblia que honremos a nuestros padres porque esto es justo y porque trae dos factores ¿cuáles son? Cuando tú honras a tu padre, vendrá bendición, o sea, te irá bien en todas las cosas y tendremos larga vida sobre la tierra. Pero lo que uno observa, por ejemplo, es que los índices de violencia en Colombia han subido y no tendría uno que decir solamente, que el feminicidio y este tipo de cosas y la violencia del esposo a la esposa, sino que decimos nosotros de esos hijos a esos padres que les exigen que un padre de familia está ahorcado, él mismo ni siquiera sabe cómo manejar la situación en la que se encuentra ahorita, pero es el padre, el hijo que siempre está ahí y que no hay una cosa más desagradable que un hijo que le haga mala cara al papá, que le conteste de cualquier forma, que cierra la puerta y la tira y que de pronto se encierra en su cuarto y el padre de familia ni siquiera, como él no es capaz de manejar un computador o no conoce de tecnologías, entonces ni siquiera saben dónde está penetrando su hijo y el hijo dice, no quiero que se meta en mi espacio, no quiero que me invada, qué es lo que yo estoy haciendo, como si el padre no tuviese autoridad sobre ese hijo para saber en dónde entra, qué es lo que él está haciendo. Entonces vale la pena un padre de familia que también asuma un rol
como padre que Dios le ha dado sobre ese hijo y que no permita que sea el hijo el que tenga autoridad, porque ustedes conocen algunas áreas, no. Por eso es que Dios establece un orden en el hogar y cada uno tiene sus funciones particulares. Es algo para que tengamos cuidado en esta época que estamos viviendo, donde cada uno está reflejando lo que tiene. Si soy ese hijo rebelde y grosero y que sale de mí esa agresividad, porque venimos de una cultura colombiana agresiva, tengamos cuidado de lo que tenemos en el corazón. De eso es lo que nosotros estamos dando. Por eso es que hablábamos sobre qué es lo que tiene también este palo que nos está dando esa esencia, si somos como hijos de Dios, o qué es lo que tenemos en el corazón para darle a nuestra familia. Muy bien, entonces estamos esta mañana precisamente reflexionando sobre qué clase de padres y qué clase de hijos somos, porque de tal palo, tal astilla. Estábamos también mirando entonces en la clasificación de clases de hijos, los hijos perdidos, ¿no? Y hay hijos que no han pedido la herencia, como el ejemplo del hijo perdido allá en San Lucas 15, pero hay hijos que están perdidos en su propia alcoba, están perdidos en su propia casa, están perdidos en su propio computador, en su propio celular, están perdidos, no saben. Y como decía Edith, en esta época que se está viviendo de confinamiento, están perdidos de pronto en la tristeza, de pronto en la desesperanza, están perdidos también en que no saben qué rumbo tomar frente a esta crisis tan fuerte que se están viviendo en este confinamiento. Entonces, mire toda esta clase de hijos que hay. Y para terminar esta clasificación de hijos de la manera de negativos, está el último que me llamó la atención que aparece y es el hijo maldiciente. Dice al que maldice, escucha, el hijo maldiciente. Entonces tenemos el hijo consentido, el hijo necio, el hijo rebelde, el hijo burlador, el hijo que roba, el hijo perdido y por último tenemos el hijo maldiciente. Dice en Proverbios capítulo 20, verso 20, dice, al que maldice a su padre o a su madre, aquí hay una sentencia bien fuerte y bien con unos resultados terribles. Dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Vuelvo y repito, al que maldice o a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Ustedes han visto hijos que no solamente son necios, no solamente son, esto va como en una escala, ¿se dan cuenta? Comienza por ser consentido, luego pasa a ser rebelde, luego pasa a ser necio, luego entonces se vuelve un hijo burlador, luego entonces se vuelve un hijo que le roba la tranquilidad a sus padres, la salud, y por último entonces ya es un hijo perdido que no sabe qué hacer y termina siendo un hijo maldiciente. Y la sentencia final para un hijo maldiciente es terrible. Dice, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Tenemos entonces hijos que terminan en tragedia, terminan allá esclavizados en las drogas, hijos que terminan en las cárceles, hijos que terminan siendo asesinados porque están metidos en pandillas, metidos en negocios extraños. Mire eso que va aconteciendo cuando los hijos entonces van cayendo y van terminando en esta clasificación tan negativa de hijos. Pero no solamente hay hijos de la manera negativa, también quiero que citemos ya para ir redondeando 4 clases de hijos de forma positiva. Estos fueron los negativos. A ver, yo quisiera que el hermano Carlos allá, que está bien juicioso con su esposa, nos nombrara los 7 clases de hijos negativos. ¿No le dieron? Ya nos habilitaron. Bueno, les bendiga. Acá tenemos apuntados ya los 7 clases de hijos. ¿Son 6 o 7? ¿Cuáles son? Son 7. Bueno, el primero es el consentido. El consentido. El primero son los consentidos. Muy bien.
El segundo son los rebeldes. Tremendo. Los necios. El tercero son los necios. El cuarto son los burladores. El quinto son los que roban, o los ladrones. El sexto son los perdidos y el séptimo son los maldicientes. Muy bien, mi hermano, muchas gracias. Entonces ahí tenemos esa clasificación. A ver, un hermano de ahí de los juiciosos puede ser, no sé quién, que nos diga la clase de padres que Edith nos comentó. 5, creo que 5, ¿no? 5 clases, 5 en la clasificación, 4 más la última, que es la que... A ver, pero no ustedes, otro, a ver, otro que participe, otro de los juiciosos que están por ahí. Santo Dios, todos no, de a uno. Le tocó entonces a mi hermana, la esposa del hermano Carlos. ¿No le dieron sonido? Ya. Bueno, a ver. Las cuatro clases de padres y complementamos con la quinta. Entonces, la primera son los autoritarios, la segunda son los negligentes, la tercera son los que ceden a todo, los permisivos, y por último tenemos los democráticos. Y complementamos en la parte positiva con los los teocráticos, perdón. Los teocráticos. Muy bien, mi hermana, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, entonces para ir cerrando tenemos 4 clases de hijos ya desde el aspecto positivo, o sea, lo que se quisiera. Cuando se tiene un hogar con padres teocráticos, ¿sí?, donde el centro de nuestro hogar es Cristo, es la presencia de Dios, entonces el que gobierna es Dios a través de su espíritu, de su palabra, de sus preceptos. Entonces tenemos primero hijos obedientes. El primero que se quiere es hijos obedientes, que no se nos olvide. Ustedes recuerdan a Isaac. Isaac dice que Isaac, cuando uno mira, él fue obediente. ¿Sí recuerdan cuando Dios le ordenó a Abraham sacrificar a su hijo? Pues recuerdan que Abraham imagínense que yo tenga que decirle a mi hijo que lo voy a llevar a un monte a sacrificarlo, ¿sí? E Isaac fue obediente, así porque es tipo de Jesús. Jesús también en los días de su carne o en su manifestación en carne, dice que también fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces miren la obediencia. La Biblia dice que es mejor el obedecer que los sacrificios. Inclusive manda a la iglesia y a los creyentes a obedecer a los pastores. Dice, obedecer a vuestros pastores porque ellos son los que tienen que dar cuenta por vuestras almas. Entonces la obediencia es cuando hay hijos obedientes, se soluciona todo esto que vimos. Un hijo obediente es un hijo que no es necio, es un hijo que no es rebelde, es un hijo que no es burlador, es un hijo que no cae en ese descenso, porque lo que vimos de esta clase de hijos es como un descenso, como una escalera, pero hacia un sótano, hacia el abismo. No sé si quieres comentar algo sobre ese hijo obediente. No, que eso es lo ideal. Realmente y obedecer no es fácil, pero la única forma que uno puede crecer espiritualmente y como persona es a través de la obediencia. Mire que cuando uno está en un colegio, tú eres obediente y eso es lo que te permite alcanzar tus logros. Si tú obedeces a los profesores, si tú obedeces las normas de la institución, no vas a tener problemas y vas a obedecer, por ejemplo, el que tienes que estudiar o realizar un trabajo. La obediencia trae bendición y es el obedecer de la manera más adecuada. Muy bien, entonces el otro hijo, el otro hijo es el hijo sabio. Primero es el obediente, el segundo es el hijo sabio. Dice que el hijo sabio genera dos posibilidades. Una es recibe el consejo. El hijo sabio es el que recibe el consejo.
Y número 2, el hijo sabio, pues trae alegría. Dice que alegra al padre, alegra a los padres, ¿sí? Entonces, qué bueno uno saber cuando un hijo le recibe el consejo, cuando un hijo obtiene sus logros, cuando un hijo es obediente, cuando un hijo es colaborador, un hijo alcanza metas en su vida, pues entonces uno como padre se alegra, produce alegría a ese hijo. El número 3 es el hijo colaborador. Entonces, el número 1, obediente. El número 2 es el hijo sabio. Número 3, el hijo colaborador. Ese hijo colaborador lo vemos reflejado, por ejemplo, en un padre que invita a sus 2 hijos a trabajar en su viña. Dice que le dijo a uno, ve a trabajar en mi viña, un papá. Y él le dijo, sí, voy. Y no fue. Pero al otro le dijo, ve a trabajar a mi viña, y dijo, no voy, pero fue. O sea que se identificó con la necesidad y es colaborador. Qué bueno esos hijos que desde temprano comienzan a colaborar, ayudando a sacar la basura en la casa, arreglando su cuarto, haciendo de pronto algunos mandados, eh, eh, ayudando en cosas, a limpiar de pronto una mesa, ayudan a barrer, ayudan a hacer aseo. Mire, todas esas cositas van haciendo de un hijo colaborador, y cuando mañana ese hijo ya forme su hogar, dice, uy, qué bueno, mire, yo ahora yo en el hogar que tengo, yo colaboro, yo sé estas funciones porque eso lo aprendí desde mi casa y fue un hijo colaborador. Y el último clase de hijo desde el punto de vista positivo es el agradecido. Un hijo agradecido, un hijo que puede a toda hora decir gracias papá, gracias mamá. Un hijo agradecido, entonces eso es un hijo obediente. Un hijo agradecido es un hijo sabio. Un hijo agradecido es un hijo colaborador. Un hijo que está contento por todas aquellas, por ese hogar que tiene, por las cosas pequeñas y grandes que los padres le dan. Es un hijo que a todo momento está diciendo gracias papá, gracias mamá. De manera, mis amados hermanos, que con esta clase de hijos que vimos desde el punto de vista negativo, con esta clase de hijos que hemos visto desde el punto de vista positivo, con esta clase de padres que podemos llegar a ser, y podemos entonces concluir en esta hora que si nosotros hacemos las cosas bien, nos dejamos guiar por Dios, tenemos la presencia de Jesús como el centro en nuestro hogar, seguramente aún en épocas de crisis, de momentos difíciles como estos meses que hemos vivido, que estamos pasando, podemos disfrutar de una verdadera familia donde podamos regocijarnos siempre como familia en la presencia de Dios. Como dice el Salmo 127, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y nos comienza a nombrar y a decir quién es la mujer en la casa, quiénes son los hijos en la casa, y pasa entonces al Salmo 128 a decir, si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guarda. Y también nos nombra ahí la manera como entonces nuestra casa puede ser una casa, un hogar lleno de la bendición de Dios. Mis amados hermanos, de verdad que ha sido para nosotros una gran bendición poder compartir esta mañana esta enseñanza de tal palo, tal astilla. Bueno, mis hermanos, sí, es una bendición porque es la palabra la que nos ubica, la que nos dice hacia dónde tenemos que dirigirnos y nos da ese maravilloso secreto de poder obtener algo que no es negociable, y es la paz de Dios en nuestro corazón. Paz de Dios para padres y paz de Dios para los hijos cuando estamos sujetos a esta palabra. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo gigante para cada hermano, para nuestros pastores, y bueno, esperamos que estas palabras hayan sido de bendición esta mañana para algún hogar. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Ya oraremos por todos. Bueno, sí, hermanos, muchas gracias, hermano Vidal, hermana Edith. La verdad que una enseñanza muy bonita.
nos ha dado el Señor a través de cada uno de ustedes. El Señor los bendiga, los siga usando. Y bueno, hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en esta preciosa mañana todavía quedan 5 minutos para las 12. Entonces vamos a orar, hermano, le invito para que allá con su familia, con sus hijitos, le oremos al Señor, le demos gracias a Dios por este mensaje tan bonito que Él nos acaba de enviar a través de nuestros hermanos. Amén. Señor Jesús, Dios grande y soberano es tu nombre. Muchas gracias te damos, Señor Jesús, por tu palabra, Señor, por tus pensamientos. Gracias, Señor, por mi hermana Edith, por mi hermano Vindás, Señor. Y de antemano te pedimos por cada uno de ellos que tú nos sigas bendiciendo, ayudando, Señor. Te pido, Señor, y oramos en esta hora por cada padre de familia, por cada madre, por cada uno de nuestros hijos, Señor Jesús. Te rogamos, Señor Jesús, que seas, Señor, ayudándonos, dándonos la sabiduría, el entendimiento, Señor, para seguir formando estas vidas, Señor, en tu presencia, con tus principios, Señor, con tu ayuda, con tu favor y con tu misericordia. Te damos muchas gracias, Señor Jesús.